tancar el cicle matutí anem a parlar de fertilització. Val? La ponència es diu Integració racional i sostenible dels bioestimulants a la nutrició dels cultius. Vale, perfecto. Yo creo que me dirán. Tinc l'honor de presentar, que crec que no és la primera vegada, a Ana Quiñones, doctora en enginyeria agrònoma i llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Politècnica de València, que ja des de la seva tesis ja es va centrar molt en el treball de l'increment de l'eficiència de l'ús de fertilitzants nitrogenats en fertilització en cítrics. Des de l'any 2018 es va incorporar com a investigadora al Centre de Desenvolupament de l'Agricultura Sostenible de l'IBIA, de la qual és coordinadora i és responsable de fertilitat del sòl i nutrició vegetal. Sense més demora, Ana, un placer tenerte con nosotros. Gracias. No sé si se me oye bien. Sí. Primero agradecer a José Francisco, que además es un amigo ya muy cercano a su presentación. Y voy a pedir primero una cosa. Alberto dice que va a pedir si le vuelven a convocar. Yo, si me vuelven a convocar, pido que me convoquen la primera, porque siempre empiezo al final y tengo que ir muy rápida y no suelo tardar más de lo que me dan. Con lo cual voy a intentar en estos 17 minutos que tengo, pues concentrar una charla que creo que en estos momentos es bastante importante. No voy a contar ejemplos de ningún tipo. Simplemente voy a intentar dar una serie de ideas o de estrategias para poder integrar todo este nuevo mare magnum que tenemos de nuevos productos, nueva normativa europea, nueva normativa a nivel estatal, para que podamos integrar el manejo de los nutrientes en la nutrición de los cultivos. Voy a hacerlo muy rápido. Pensaba que Clara iba a ahorrarme estas diapositivas, pero bueno, no se ha centrado en los fitosanitarios, que sabemos que son muy importantes, pero también hay una parte de agronutrientes importantes desde un punto de vista de la nueva política agraria común. Sabéis que durante décadas hemos tenido un mal manejo de estos fertilizantes, no solamente los fertilizantes de síntesis, que también los productos orgánicos han tenido lo suyo en la contaminación. Ha habido pérdidas por la lixiviación, porque aplicábamos productos que no conocíamos y en el suelo se transformaban en formas que no estaban asimilables por las plantas, con lo cual el agricultor lo que hacía era incrementar las dosis y incrementábamos las pérdidas, incrementábamos la contaminación. Entonces, desde la Unión Europea hay una nueva política agraria que se centra en una transición ecológica y digital. Tenía unas diapositivas para hablar de la parte digital, pero me voy a quedar solamente en la ecológica. Se publican una serie de objetivos ambiciosísimos y en estos objetivos la agricultura toma un papel importantísimo para contribuir a la consecución de todos ellos. No voy a explicarlos, pero sí que parte de esos objetivos se dan una serie de herramientas en la estrategia de la granja a la mesa para conseguirlos. La estrategia de la granja a la mesa lo que quiere es un modelo agrícola que impulse el uso eficiente de todo. Porque si nosotros incrementamos la eficiencia de las cosas que aplicamos, vamos a reducir lo que tenemos que aplicar. Si yo aplico 20 y pierdo 15, para lograr que la planta tome 20, voy a tener que incrementar esa dosis para llegar a esos 20. Por lo tanto, nuestro modelo agrícola tiene que ser eficiente. Tenemos un montón me encanta esto de tener aquí la pantalla porque podemos acercarnos y a la hora de explicar las cosas es mucho más cómodo. La parte de aumentar la superficie agrícola ecológica está un 25%. En la Comunidad Valenciana lo estamos consiguiendo porque en el informe del Comité de Agricultura Ecológica, que ayer estuve en unas jornadas en Nules, ya estamos en el 21% en la Comunidad Valenciana. Luego, posiblemente en el 2030 lo vamos a conseguir. La parte de plaguicidas dejo a mis supercompañeros que tienen un trabajo, pero creo que vamos en una dirección muy correcta para conseguir reducir el uso en un 50%. Ahora vamos a la parte de fertilizantes o la parte de nutrición del suelo, porque luego vais a ver que se está cambiando el paradigma de entender la fertilización de los cultivos. Tenemos que reducir las pérdidas de nutrientes en un 50%, reduciendo el aporte de los fertilizantes de síntesis en un 20%. Me quiero detener un poquito. Clara ha dicho un 50%, no. Quieren reducir un 20%, pero no un 100%.
Tenemos que ir incrementando la reducción de los fertilizantes de síntesis, pero no hasta cero. En el objetivo de 2030 es hasta el 20%. Y luego conseguir un objetivo de contaminación cero de nitrógeno y fósforo en los suelos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que introducir herramientas. Por ahí uno preguntaba, ¿es que no tenemos la capacidad de saber cómo reducir o cómo...? Pues vamos a intentar introducir herramientas de manejo responsable, que son integrar todas las fuentes de nutrientes del sistema. Yo sé que estáis cansados, que tenéis un poco, ya es la hora de comer, voy a intentar ser activa para que no os durmáis. Integrar las fuentes del sistema dentro del marco de economía circular, favorecer el uso de fertilizantes avanzados, pero mirad lo que va después, siempre con códigos de buenas prácticas agrarias. Nosotros tenemos que aprovechar unos productos nuevos sabiendo cómo los tenemos que manejar y apoyándonos dentro de las herramientas digitales y de agricultura de precisión con el cuaderno de explotación digital que muchos de vosotros conocéis y que estaremos ayudando un poco en lo que podamos para que eso se haga más fácil, la introducción. Ese marco normativo europeo se transpone a nuestra legislación y se publica el Real Decreto de Nutrición Sostenible en los suelos agrarios. Este Real Decreto realmente es un conjunto de normas que se tiene que aplicar a toda aplicación agrícola y ganadera que conlleve un aporte de nutrientes al suelo o que modifique la composición física, química y microbiológica del mismo, con lo cual todo, excepto el que tenga un huerto personal para autoconsumo en su casa. Tiene un montón de cosas bastante importantes que están cambiando el modo de fertilizar. La finalidad principal ya se centra el foco, este es el principal cambio, es el incremento de la materia orgánica del suelo. Vamos no a fertilizar, sino a nutrir el suelo para que sea capaz de alimentar las plantas. Para conseguir, además, luchar frente al cambio climático. No me centro en todo esto porque si no me voy a alargar y nos vamos a ir demasiado tarde. Preservar las propiedades biológicas del mismo y evitar la acumulación de metales pesados. Lo cito porque han cambiado los límites máximos que se pueden aceptar en el suelo de concentración de metales pesados, que luego os pongo una tabla. Y realmente, ¿qué tenemos que fertilizar? Esto, como muchos de ustedes o de vosotros me habéis oído, lo voy a pasar rápidamente. Pero sí que es importante que cambiamos el paradigma de la fertilización de los cultivos. Algunos de vosotros que ya porque vamos creciendo conjuntamente, me habéis oído, cuando hablábamos de la fertilización, de cómo hacíamos un plan de abonado, decíamos que el suelo era un simple sostén de la planta. Con lo cual, nos daba igual cómo estaba el suelo. Ahora no. Ahora, el suelo es lo más importante. Tenemos que incrementar la fertilidad natural del suelo para conseguir aumentar el rendimiento y mejorar la calidad. Luego hemos tenido un cambio muy importante. Esto lo voy a pasar muy rápido porque todos vosotros lo sabéis. Simplemente es para distinguir de lo que es un nutriente esencial que tiene que estar contemplado en un plan de abonado o aquellos compuestos que son beneficiosos para la planta, pero que no es necesario para completar el ciclo de vida, como por ejemplo el silicio, que es un producto que luego está incorporado dentro de los grupos, dentro de los abonos especiales de nuestra legislación como bioestimulante. Pero no es necesario para la planta, sino que mejora sus condiciones frente a diferentes estreses. Vale, ¿y cuáles son esos nutrientes que nosotros tenemos que aplicar? El carbono, el oxígeno y el hidrógeno tenemos la suerte de que es capaz la planta, a través de la fotosíntesis, de la respiración y del agua, obtenerlos, pero el resto tenemos que aportárselo nosotros. De alguna manera lo tienen que coger del suelo, del agua o de los fertilizantes que nosotros utilicemos, por vía radicular y por vía foliar. No tenemos que olvidar también que un apoyo a esa nutrición del suelo es los aportes que nosotros podamos hacer por vía foliar. No sé cuántas charlas más me quedan, porque voy a ir delegando en la gente que va viniendo con fuerza, pero esta tabla creo que es esencial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fertilización, la gente habla de NPK. Y todos estos elementos son igual de importantes, unos u otros en mayor o menor medida. Cantidad, pero todos son importantes. Luego vamos a intentar hacer un plan de fertilización en el que se contemplen todos estos. ¿Cómo vamos a manejar estos nutrientes? Pues ahora lo vamos a hacer de una manera integrada. En primer lugar, haciendo uso de cubiertas vegetales. César hoy no ha hablado de cubiertas, pero se está centrando el tema no solamente
para el control de plagas y enfermedades, sino también para ser nichos de posibles polinizadores, pero en nuestra área de trabajo, en la parte de la fertilización, las cubiertas vegetales van a mejorar el suelo, vamos a reducir la erosión del suelo, vamos a tener una mejor retención de humedad y las cubiertas vegetales son capaces de movilizar nutrientes que están fuera del alcance de las raíces y cuando se siegan, se incorporan al suelo, son una fuente de nutrientes para la planta. Además, vamos a aprovechar los restos de cultivo, los restos de poda. Los restos de poda, de estrío, al suelo se incorpora. También tendremos que aprender a manejar esos destríos, esos restos de cultivos y hacer una serie de cubiertas inertes. Y luego tenemos los productos orgánicos. Vamos a aprovechar los nutrientes de los productos orgánicos que tenemos aquí en este cuadradito. Todos los que tenemos, disponemos de compost, purines, estiércoles, ácidos húmicos y fúlbicos, vermicompost, por dos cosas importantes. Dentro de la economía circular estamos incorporando nutrientes que de alguna manera han salido del sistema, porque nos incrementa la materia orgánica. La materia orgánica es la responsable de la estructura del suelo. Cuando nosotros tenemos un suelo con una buena estructura, vamos a tener unos regímenes de humedad correctos, con lo cual el desarrollo vegetativo, el desarrollo radicular, que realmente es el órgano que está absorbiendo esos nutrientes, va a estar muchísimo mejor. Y ahí es la primera, luego en una de las figuritas de por qué con el uso de estos bioestimulantes podemos incrementar la eficiencia de absorción, es ese mismo, mejorar la estructura del suelo a través de sustancias húmicas o de aquellos productos que podamos incrementar la materia orgánica. Pero además, en esa fracción, en esa parte de la materia orgánica está la parte viva del suelo, los organismos, que ayudan a mantener la estabilidad de esos agregados, pero además van liberando nutrientes despacio procedentes de la mineralización de la materia orgánica. ¿Qué nos pasa? Que esas curvas de liberación nos suelen cubrir en algunas etapas las necesidades de las plantas. Luego tenemos que hacer uso de todos los fertilizantes, agronutrientes, bioestimulantes, en función de dónde estemos, se llaman de una manera. Agronutrientes, siempre mediante la aplicación o mediante el uso de buenas prácticas agrarias. Vale, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el Real Decreto 1051 de 2022 se dice que se van a publicar una serie de guías de prácticas para fertilizar todos los cultivos. Nosotros tenemos algunos capítulos de libro, publicados también por el Ministerio, pero todas estas publicaciones pueden estar aprobadas por el Comité de Expertos si reciben cualquier código de buenas prácticas, que supongo que se estudiará, de todos nosotros, tanto desde las instituciones científicas como el IBIA, agrupaciones de usuarios profesionales o servicios oficiales. Por lo tanto, si esto es una cosa abierta. Publicadas por el Ministerio de Agricultura, ves que en la alimentación hay mucha falta de información en esto. ¿Qué tenemos que cumplir? Esas buenas prácticas agrarias tienen que cumplir estas 4 patas. Tenemos que saber cuánto tenemos que aplicar, que es la dosis. ¿Cuándo tenemos que aplicarlo? Elegir la forma adecuada y cómo lo tenemos que aplicar. Un plan de fertilización no incluye las unidades fertilizante solo, porque si solo sabemos lo que tenemos que hacer al año, ¿qué hacemos en el mes de febrero o en el mes de noviembre? Lo aplicamos todo el mes de marzo cuando hemos calculado. No, tenemos que cumplir estas 4 patas. Importante, ese Real Decreto a nivel estatal se están haciendo reglamentos de ejecución a nivel autonómico. Nosotros estamos formando parte de ese reglamento. Por eso vamos a intentar que toda esta información, de hecho lo estamos haciendo, quede en un código de buenas prácticas agrarias que se pueda utilizar. Y sepamos, no a lo mejor el volumen de caldo que tenemos que utilizar, porque tenemos unos productos muy amplios, entonces cada uno es diferente, pero sí algunas que yo os lo voy a mostrar ahora, que creo que va a ser de utilidad a la hora de hacer un manejo de la nutrición. Vale. ¿Qué cantidad tenemos que aplicar? Pues se han hecho estudios, se han arrancado plantas de diferentes edades, y nosotros tenemos que saber que para el desarrollo de un cultivo
no solamente para producir, necesita nutrientes suficientes para cubrir las necesidades de los nuevos órganos vegetativos y reproductivos, que en el caso de los cítricos, como sabemos, la brotación de primavera, verano y otoño, pero además, que eso no lo tienen en cuenta en general en muchos de los cultivos, también se necesitan nutrientes para que los órganos permanentes se desarrollen, el tronco, la raíz gruesa, las ramas. Pues esta tabla resume las necesidades de gramo por árbol de todos los nutrientes que son esenciales. Estos son los que nosotros en un plan de abonado tenemos que aplicar. Pues nosotros nos acordamos de las tablas de 240, 80, 140 y 185, ¿verdad? Pues esas tablas vienen de las necesidades de gramos por árbol multiplicado por el número de árboles, porque estos son unidades fertilizantes por hectárea, multiplicado por dos factores. Un factor que es simplemente pasar de algunos elementos son, en las recomendaciones de abonado, los kilos de nitrógeno son kilos de nitrógeno. Luego voy a multiplicar por 1 en ese factor. Pero los kilos de fósforo son de fósforo a P2O5. Pues son la proporción que hay en la molécula del óxido de fósforo. Vale. Y luego tenemos un factor de eficiencia. Cuando se hicieron estas tablas, la aplicación de los fertilizantes era muy poco eficiente, con lo cual se consideró una eficiencia del 75% en el nitrógeno, del 50% en el fósforo, del 85% en el potasio y del 35% en el magnesio. Porque en ese momento la mayor parte de los fertilizantes fosforados, la mitad de lo que tú aplicabas, se transformaba en formas no disponibles para la planta. Luego, kilos por hectárea que tú tenías que aplicar, tenías que incrementar la dosis. Y tenemos estas unidades fertilizantes. Ahora nosotros, además de tener que contemplar todos los nutrientes, tenemos eficiencias de aplicación con fertirriego, con productos avanzados, que podemos incrementarlas. Luego, realmente, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de nuestras dosis de abonado, vamos a ir modificando nuestros cálculos, que a lo mejor no tenemos tantos árboles por hectárea porque es una plantación más baja. Este cálculo lo podéis hacer con todas las edades de la plantación que había en la diapositiva anterior. ¿Cómo aplico esas cantidades? Pues yo tengo. Es una cosa muy importante. La planta tiene unas reservas que cuando empieza a brotar en la brotación de primavera, como no tiene capacidad absorbente, lo que necesita es que cubre sus primeros desarrollos con las reservas que tiene. Tenemos que tener en cuenta. Luego vamos a hacer una corrección de lo que yo tengo que aplicar en función de cómo ha quedado mi planta. Además, y según el Real Decreto, tenemos que ver cuánto aporta el suelo y cuánto aporta el agua de riego. El resto tendremos que aplicarlo nosotros a través de la fertilización. Corrección por análisis foliar. Nosotros utilizamos las hojas porque además es el órgano más fácil de muestrear y porque además es que tenemos tablas de referencia para saber de qué estamos hablando. Hay mucha gente que me dice, es que me han puesto un medidor de savia. Y yo le digo, es que yo no te puedo decir cómo está tu plantación, porque yo no tengo tablas de referencia de en un momento dado la concentración de nutrientes que tiene la savia para que la planta vegete y produzca correctamente. Pero sí tenemos en noviembre una tabla de referencia que contempla todos los nutrientes. ¿Por qué digo que es importante lo anterior, las tablas de referencia? Mirad, esto es una gráfica en la que se muestra la concentración de nitrógeno en las diferentes brotaciones que tenemos en los cítricos a lo largo del año. Yo tengo en noviembre el momento para hacer el diagnóstico nutricional. No solamente se hace ahí porque nosotros tenemos un tiempo hasta marzo para saber cómo está nuestra plantación y empezar a modificar nuestras recomendaciones de abonado. Vale, yo cojo una hoja de la brotación de primavera, que es la de verde oscuro, y digo, está en 2,5, fenomenal, tiene una concentración óptima. Si cojo la de otoño, le voy a decir al agricultor, por eso es muy importante el muestreo, le voy a decir al agricultor, tienes una concentración de 2, voy a tener que incrementar tu dosis porque tienes las reservas bajas. Por lo tanto, es muy importante esto. ¿Por qué es importante la época? Porque imaginad que cogemos en agosto hojas de la brotación de primavera que tiene 2,9 o 2,8 y le estoy diciendo su diagnóstico nutricional con las tablas que están establecidas aquí.
que en ese momento esa brotación va a tener una concentración de 2,5. Le voy a decir, reduce, porque estás por encima. Luego, en las tablas de referencia para el diagnóstico nutricional hay que utilizarlas bien. ¿Por qué? Porque yo voy a corregir mi plan de abonado en función del diagnóstico nutricional. Es importante, porque en algunos casos podemos reducir hasta la mitad de lo que nosotros tenemos que aplicar, simplemente por corrección por análisis foliar. Y en otros, como puede ser a lo mejor en estos momentos en algunas parcelas de aquí, que tendremos que incrementar la cantidad de nutrientes hasta doblarlos en algunos casos. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir lo que van a necesitar a lo largo del ciclo, más que sus reservas vuelvan a niveles óptimos. Aquí yo voy a ir adelantándome un poco a posibles preguntas y así, cuando acabe, pues os vais todos a comer. Ahora todavía la planta absorbe. Sabemos que muchas parcelas van a quedarse sin producción. Es momento de aplicar para que cuando empiecen en marzo sean capaces de tener reservas para cubrir la nueva floración del año que viene. Es muy importante, porque nosotros esto lo hacemos en noviembre. No hace falta este año que tengamos, si ya hemos visto que nuestras parcelas están agotadas, no hace falta que nos esperemos al muestreo de noviembre para decir voy a incrementar las reservas de la planta. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis foliar y nos da 2,4, voy a incrementar esa dosis de 200 kilos de nitrógeno por hectárea que tenía que aplicar por un valor que esté entre 1,1 y 1,4, 1,25, porque es justo la mitad. 250 kilos. Yo ya no tengo que aplicar 200, tengo que aplicar 250. Y además tenemos, algunos que habréis visto esta presentación, he añadido la parte de fósforo porque el Real Decreto nos obliga, aunque nuestras aguas no suelen tener mucho fósforo, a deducir de las necesidades que tenemos que aplicar por fertilización el aporte de fósforo por el agua de riego. Nosotros tenemos una concentración de nitrato en un pozo de 112, que es una cosa normal, pues voy a estar aportando 114 unidades fertilizantes de nitrógeno por año, anuales. Ya veremos qué pasa mes a mes. Por lo tanto, la dosis anual de 250 va a pasar a 136 kilos de nitrógeno por hectárea. Realmente el Real Decreto nos dice que nos va a dar datos, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, antes de enero del 2024, de todas las concentraciones los caudales que tenemos, las características de nuestra agua. Yo creo que todo esto van a ir, igual que el cuaderno digital, van a ir ampliando esos plazos. ¿Qué pasa con el suelo? Aquí viene la parte gorda, la parte que no hacíamos antes. ¿Cuál es el problema? Que hay muy pocas tablas que nos puedan ayudar a deducir correctamente todas estas aportaciones. Tenemos el nitrógeno liberado de la materia orgánica estabilizada. En esta tabla, que está en el Código de Buenas Prácticas Agrarias del 2018 y que se va a incorporar en el reglamento de ejecución del que os he hablado antes, nosotros tenemos 136 unidades fertilizantes de nitrógeno y vamos a conseguir, si tenemos un contenido de materia orgánica del 1%, alrededor de 20 kilos, en un suelo franco, por ejemplo, alrededor de 20 kilos por hectárea de nitrógeno liberado de la materia orgánica. Pero además, como lo estamos haciendo muy bien, estamos incorporando productos orgánicos. Estos productos orgánicos, que los aportes recomendados en agricultura ecológica son estos, nos aportan también un nitrógeno a lo largo del ciclo de cultivo. Por ejemplo, si yo elijo, aporto 10 toneladas de estiércol fresco, que tiene alrededor de un 2% de nitrógeno, estoy aportando 54 kilos de nitrógeno por hectárea y año. También lo tengo que deducir de lo que yo tengo que aportar. Con lo cual, inicialmente teníamos que aplicar 200 kilos de nitrógeno por hectárea y voy a aplicar 62. ¿Cómo y cuándo? Esta tabla es que la vais a tener también publicada de diferentes productos orgánicos, el porcentaje de nitrógeno que van liberando al año. Lo que os he dicho, el Real Decreto 1051 de 2022 reduce los valores límites de metales pesados en el suelo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta con todas las aplicaciones de esos productos orgánicos que tenemos que cubrir esos límites establecidos. Cubrir, no cumplir. Luego tenemos los restos de poda. Los restos de poda tenemos mucho trabajo porque realmente, esto es una tabla de un trabajo que se hizo
en el que están las concentraciones medias o los aportes medios de los restos de poda de mandarino y de naranjo en un huerto de cítricos kilos por hectárea. Pero esto es materia orgánica. Esta materia orgánica tiene que mineralizarse, con lo cual, hasta que no tengamos unos estudios en los que vayamos viendo esa poda, qué mineralización se produce de todos estos elementos, yo lo que haría es analizar la materia orgánica, porque esto va a dar lugar a un incremento de la materia orgánica, que sí que tenemos tablas de mineralización de ese nitrógeno. Vale, el Reglamento de Producción Integrada de Cítricos y también el Real Decreto nos dice que tenemos que corregir las dosis de fósforo y potasio. Tenemos tablas que nos dicen la cantidad de fósforo y la cantidad de potasio que tenemos que incrementar o decrementar en función del nivel de fósforo en el suelo y del nivel foliar de la planta. En algunos casos, como veis en toda la parte de abajo, si es muy alto en el suelo y muy alto en la planta, no vamos a aplicar ese año. Y lo mismo en el potasio. Importante. Muchas veces yo he visto analíticas de potasio en las que la concentración de potasio foliar va subiendo con los años. Y voy reduciendo la dosis. Hay que tener cuidado. El potasio es un nutriente, que lo sabréis todos, que más relacionado está con la extracción de la cosecha. El fruto es el sumidero de potasio. Si la concentración foliar de potasio está subiendo, pero yo veo que estoy reduciendo el potasio que aplico, relacionarlo con la producción, porque es posible que la producción vaya bajando considerablemente. Entonces, estas tablas hay que ver no solamente la concentración de potasio en hoja, sino relacionarlo con la producción que estemos obteniendo. Vale, ¿cómo lo tenemos que aplicar? Porque nosotros tenemos un número gordo. Vamos a ver cómo tenemos que aplicar las cosas. En esta figura os muestro los porcentajes de distribución de todos los elementos a lo largo de los diferentes meses del año. En el caso del nitrógeno se han hecho estudios de curvas de absorción. El momento de aplicación tiene que coincidir con los momentos de máxima demanda. En algunos otros nutrientes también se han hecho estudios y en otros porque no se han hecho aplicaciones diferenciales a lo largo del ciclo vegetativo, pero sí que se ha visto que hay momentos muy importantes, como por ejemplo el caso del calcio, que afectan al cuajado del fruto. Luego se han ido aplicando en función de la información que hemos ido recibiendo de los diferentes ensayos y estudios que se han hecho en el equipo. Vale. Tengo 250 kilos de nitrógeno por hectárea que teníamos de las necesidades a aplicar, siguiendo la curva de distribución de absorción del nitrógeno, que sabéis que tiene unos picos máximos en junio y julio, voy a aplicarlo. Pero yo tengo unos aportes de nitrógeno por el agua de riego, que como veréis, el de enero y el febrero, yo no puedo hacer un cálculo anual, porque en ese cálculo anual yo voy a tener que en enero, en febrero, en noviembre y en diciembre estoy aportando, pero ahí la planta no absorbe, no me está cubriendo parte de mis necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Estos meses. ¿Qué nos pasa con el nitrógeno de la materia orgánica? Pues no hay información. Sí que se sabe que la mineralización de la materia orgánica, cuando va incrementándose la temperatura del suelo, los microorganismos trabajan mejor y entonces incrementa la cantidad de nitrógeno procedente de la mineralización de la materia orgánica. ¿Qué pasa? Que si la temperatura sube mucho, esa actividad baja. Pasa lo mismo con septiembre y octubre y vuelve a bajar por bajas temperaturas. ¿Qué nos pasa? Que esta curva de mineralización, que es muy general, es diferente en función de la materia orgánica que estemos aplicando. Desde el equipo de fertilidad del suelo y nutrición vegetal, yo soy la parte de nutrición vegetal, la doctora Pérez es la parte de fertilidad del suelo y se están haciendo numerosos estudios de mineralización para ver si podemos ser capaces de realizar estas curvas de mineralización en función de si es un estiércol de origen de vaca o es un estiércol de conejo o es un compost o es un vermicompost. Aquí hay muchísimo trabajo detrás, pero se irán, ya que tenemos ya que el suelo realmente es el núcleo central de la fertilización, tenemos que saber cómo funciona todo esto. Pues ya tenemos las necesidades de la planta,
lo que aporta el agua de riego y lo que aporta la mineralización de la materia orgánica de esos 70 kilos de nitrógeno por hectárea que obteníamos, tanto de la materia orgánica como de los productos orgánicos aplicados. ¿Qué tenemos que aplicar nosotros mediante la fertilización? Solamente aquellos meses en los que los aportes externos sean inferiores a las necesidades de la planta. Importante saber que de noviembre a enero hay unos meses en los que la planta no absorbe y, por lo tanto, son meses de prohibición de aplicaciones nitrogenadas. ¿Y el resto de elementos? Pues saber que el fósforo es muy importante a nivel del inicio del desarrollo radicular y muy importante en la floración. El potasio, los máximos, como ya sabéis, son en los meses de crecimiento del fruto, en julio y agosto. El calcio esencial en los meses del cuajado. Y luego el magnesio y los micronutrientes que están muy relacionados con la fotosíntesis, con la clorofila, con todos la síntesis de carbohidratos en los 3 momentos de desarrollo vegetativo. Importantísimo, los micronutrientes, cuando se ve su deficiencia, ya han sido necesarios. Con lo cual, no podemos esperarnos a que tengamos una deficiencia de hierro en una hoja. Tenemos que aplicarlo antes. Sabemos que se necesitan, porque además son poco móviles. No vamos a tener movilización de las reservas de la planta en grandes cantidades. Todos los años vamos a tener que hacer algo para cubrir las necesidades de hierro en la planta. ¿Qué vamos a utilizar? Pues tenemos 2 reglamentos. Un reglamento europeo, en 2019, que fue la primera vez que apareció la palabra bioestimulante en un reglamento de productos fertilizantes, de origen microbiano y no microbiano. Su transposición, bueno, nosotros lo tenemos publicado en 2017, y aunque no aparece la palabra bioestimulante, sí que tenemos dentro de los abonos y productos especiales un grupo basado en microorganismos. Realmente cuando hablamos de bioestimulantes siempre estamos pensando en microorganismos. Las sustancias húmicas son bioestimulantes y luego veremos por qué. Los aminoácidos son bioestimulantes. Entonces hay muchos productos que son bioestimulantes que podemos utilizarlo y no centrar toda nuestra fertilización en productos basados en microorganismos. El inhibidor de la nitrificación no es un bioestimulante, pero sí que está dentro de los abonos y productos especiales. ¿Por qué voy a contaros esto? Sabéis que el inhibidor de la nitrificación, DMPP, que es el Entec, es ahora mismo un fertilizante muy utilizado. ¿Cómo actúa el DMPP? Porque parece luego siempre ciencia ficción, es se entiende fácilmente. En el suelo, el nitrógeno orgánico se mineraliza y se transforma en amonio. Este amonio queda en las posiciones de intercambio retenido en el suelo. ¿Y qué pasa? Que tenemos bacterias que lo transforman a nitrito y luego a nitrato rápidamente. Por eso el amonio tenemos primero porque se retiene y después porque en 1 u 8 días todo el amonio que nosotros aplicamos es transformado a nitrito y luego a nitrato. Por eso tenemos esa contaminación de nitrógeno. El exceso que no hay sobre la planta se lixivia con riegos excesivos o lluvias intensas. Nosotros aplicamos el inhibidor de la nitrificación. Algunos de vosotros os acordaréis del DCD, era un producto bactericida, mataba las bacterias. El DMPP es bacteriostático. Lo que hace es que ralentiza el trabajo que hace esta bacteria, esta especie. ¿Qué pasa? Que si yo ralentizo este trabajo, estoy como bloqueando ese paso. Hay una mayor concentración de amonio en el suelo y menos de nitrito, que va a pasar a nitrato, con lo cual vamos a tener unas menores pérdidas potenciales de nitrato. ¿Qué es lo que pasa? Que para que nosotros se hayan establecido unas prácticas de abonado en el que sabemos la dosis, el momento de aplicación, cuánto es más o menos efectivo, se han hecho muchísimos ensayos. Nosotros estuvimos décadas trabajando con DMPP, con diferentes dosis, haciendo ensayos porque parecía que en verano no era eficiente. Establecimos un manejo de un producto nuevo durante años. ¿Qué pasa con esto? Que son nuevos. No son solo nuevos, son cientos de nuevos.
Los nuevos agronutrientes que se conocen como bioestimulantes no son nutrientes o fertilizantes propiamente dichos, sino que estimulan de alguna manera a la planta para que sea capaz de absorber más eficientemente los nutrientes, que modifique las características del producto o la tolerancia al estrés abiótico, o que incremente la disponibilidad que tenemos de los nutrientes en el suelo y puedan ser absorbidos esos nutrientes por la planta. ¿Cómo actúan? Tienen muchísimas acciones. Tenemos, aparte, ya ha hablado Alberto de algunos bioestimulantes que son capaces de biocontrolar porque producen elementos patógenos para otros insectos patógenos. Además, tenemos también la parte bioprotectora porque son capaces de estimular, que eso pasa con el silicio, son capaces de estimular a la planta para que produzca algunos compuestos que le ayudan a defenderse frente a estreses térmicos o estrés hídrico. Pero en el caso de la fertilización, ¿qué hacemos? Que muchos bioestimulantes lo que tienen es un poder fitoestimulante, porque producen diferentes fitohormonas en la planta que lo que hacen es que hacen un crecimiento, citoquininas, auxinas, que provocan el desarrollo vegetativo de la planta, como por ejemplo las algas. Las algas es un bioestimulante que tiene en su composición una alta concentración de fitohormonas. Y luego tenemos la parte biofertilizante. La acción biofertilizante es porque modifican algo en el suelo o en la planta que hace que la planta incremente la absorción de nutrientes. ¿Cuáles son esos agronutrientes con actividad bioestimulantes? Estos están utilizados en agricultura ecológica y en agricultura convencional. Sustancias húmicas, extractos de algas, aminoácidos, microorganismos micorrícicos y microorganismos no micorrícicos. Iba a hablar un poco de cada uno de ellos, pero voy a pasar directamente al mecanismo, de forma muy somera para que entendamos todos lo que estamos aplicando en la planta. Me falta decir una cosa. Cuando he hablado que quiero hacerlo todo tan rápido para no alargarme mucho, cuando estaba hablando de la fracción orgánica de la materia orgánica del suelo, en esa fracción tenemos la parte viva, que es lo que os he dicho, que son realmente parte de todos estos microorganismos que nosotros estamos aportando, son microorganismos naturales del suelo. Lo que pasa es que poco a poco nos hemos ido cargando ese suelo. Con lo cual, estos mecanismos que os estoy explicando se producen de forma natural en el suelo con los microorganismos que hay en el mismo. Hay dos tipos de mecanismos, los que afectan de alguna manera de forma física, química o microbiológica del suelo, o los que afectan a la fisiología de la planta. El principal mecanismo por el que la planta absorbe más nutrientes es porque damos lugar a unos cambios en la morfología de la raíz. ¿Por qué? Pues sustancias húmicas, algas y algunos hongos lo que hace es incrementar la estabilidad de los agregados. Eso yo creo que lo hemos explicado muchísimas veces. Esto es un agregado del suelo en el que hay una fracción mineral que es la más importante. Tenemos algunos huecos que están ocupados o por aire o por agua, la arcilla y la materia orgánica. En ese complejo arcillo-húmico es donde están en equilibrio todos los cationes que en equilibrio con la solución del suelo pues se van intercambiando y son los que la planta va a poder absorber. Pues simplemente el aporte de sustancias húmicas, algas o algunos hongos van a estimular el desarrollo radicular porque estamos mejorando simplemente la estructura del suelo. Al mejorar la estructura del suelo, el régimen húmedo es mejor, no tenemos esos cambios de humedad y sequedad y entonces producimos un desarrollo radicular. Además, como os he dicho, las algas tienen un contenido en fitohormonas importantes que dan también lugar a una estimulación del crecimiento radicular y también algunas micorrizas arbusculares que lo que hacen es que incrementan la biomasa radicular. Por lo tanto, vamos a tener un mayor aumento en el ratio de la raíz y los brotes y vamos a incrementar la absorción de los nutrientes. Luego tenemos algunos bioestimulantes que son capaces de incrementar la eficiencia de absorción de nitrógeno. ¿Cómo? Algunos de ellos, por fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico son capaces de absorberlo y transferírselo a la planta. Importante. Hay muchísimos estudios tenemos leguminosas que son capaces de fijar 100 kilos de nitrógeno por hectárea, pero en general
En toda la literatura científica tenemos especies de Azospirillum y Azotobacter que son capaces de fijar 300 gramos de nitrógeno por hectárea. 300. No 200, 300. Pero ¿qué pasa? Que sí que tenemos algunas bacterias que producen enzimas que están relacionadas o incrementan la actividad de determinadas enzimas que están relacionadas con la absorción de nitrógeno. Luego sí que podemos incrementar de alguna manera, pero no por fijación del nitrógeno atmosférico, sino porque tenemos un contenido en materia orgánica determinado, tenemos bacterias amonificantes y nitrificantes que nos van a mineralizar ese contenido en materia orgánica, transformarlo a amonio y a nitrato, incrementar el nitrógeno disponible y una mayor absorción por la planta. Si incrementamos la eficiencia de absorción de nitrógeno por la planta, vamos a poder reducir el aporte externo de nitrógeno. Además, tenemos otras bacterias que son capaces de solubilizar nutrientes. De estas ya tenemos más y más. Del fósforo, sobre todo, del potasio hay menos. En esos dos cuadros veis que tenemos suelos muy ricos en fósforos y en potasio, pero formas disponibles muy pocas. ¿Qué pasa? Pues que tanto las bacterias como las sustancias húmicas, como los aminoácidos, son capaces de producir ácidos orgánicos inorgánicos que lo que hacen es solubilizar el fósforo y el potasio mineral. La parte de, no sé si lo veis, como ese fósforo que la planta no es capaz de absorberlo en un medio ácido se transforma en formas disponibles para la planta. Son suelos que son biotita, feldespato y ilita, son suelos ricos en potasio. Pasa la misma reacción que antes. Lo que pasa es que hay muy pocas bacterias que sean capaces de hacer esto. Por otro lado, cuando nosotros aplicamos sustancias húmicas, vamos a incrementar el equilibrio o el complejo arcillo-húmico y esa liberación de protones lo que va a hacer es intercambiarse con el potasio y vamos a incrementar el potasio disponible en el suelo. Y además tenemos bacterias del género Pseudomonas y del género Bacillus que son capaces de segregar enzimas extracelulares que son capaces de mineralizar el fósforo orgánico. Las fosfatasas, una de ellas es la fitasa, con lo cual vamos a tener un mayor fósforo y potasio en formas disponibles para la planta. Y por último, y con esto ya acabo, espero no haberos aburrido mucho, en la solubilización de los micronutrientes es un proceso similar. Nosotros, como sabéis todos, tenemos un gran problema de hierro, manganeso y zinc porque están en nuestras condiciones de suelos en formas no disponibles por la planta, pero esa producción de ácidos orgánicos y algunas bacterias son capaces de enviar una señalización activa de expresión génica que lo que hace es solubilizar esos micronutrientes, incrementando la disponibilidad en la solución del suelo de los micronutrientes. Además, algunas de estas bacterias son capaces de producir sideróforos, que realmente los sideróforos son como un compuesto quelante, como el EDHA o el EDTA, que lo que hacen es que favorecen la absorción o la incorporación a la rizosfera del hierro disponible en el suelo. Y de esa manera vamos a conseguir una mayor absorción de nutrientes por la planta. Vale, pues ya sabemos que podemos utilizar fertilizantes de diversa índole. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Saber exactamente las cantidades que todos estos microorganismos o bioestimulantes son capaces de suministrar a la planta, que dependen del suelo, del cultivo, de la climatología, de un montón de factores, con lo cual es muy complicado. No solo eso, es que tenemos muchísimos productos que están basados en todos estos microorganismos. Son una ayuda, pero tenemos que aprender a manejarlos. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo vamos a aplicar? En fertirriego, que ya es un problema. Nosotros hemos tardado muchísimos años en saber muchos de los productos minerales que se iban poniendo en el mercado, precipitaban, teníamos problemas que no llegaban al suelo. Pues con estos productos tenemos que hacer lo mismo. Yo ayer el NULES dije, creo que cuando hablamos de fertirrigación, porque ahora todo es fertirrigación, hay muy poca gente que no utilice la fertirrigación, tendríamos que tener aquí a nuestros compañeros de riegos, porque es muy importante saber cómo regamos para que nuestros nutrientes que estemos aplicándolos se absorban con la mayor eficiencia posible. Y luego que nuestro Real Decreto, que vamos a soñar con él, pues tiene una serie de medidas para reducir las pérdidas por lixiviación
de los nutrientes. Y creo que ya he acabado mi presentación. Sé que es muy tarde. La gente se va porque tiene mucha hambre. Tenéis ahí mi mail. Cualquier consulta, duda o comentario me podéis escribir, que no contesto inmediatamente, pero contesto.